Ya, ahorita les voy a Exacto. decir. Contestando a Súper bien. al parámetro de calificación, anótense, saquen la foto. El primer parcial vamos a dar el 28 de septiembre. Se ve, ¿no? 28 de septiembre. Certifíqueme, por favor. Sí, licenciado, se ve. Muchas gracias. El 28 de septiembre vamos a dar. Eso vale, albergando, se estima que van a ser de los primeros 5 temas, 4 temas, dependiendo de las fechas. El examen va a valer 30 puntos, va a ser internet por Classroom, y la asistencia va a ser 5 puntos, es decir, que cada clase vale un punto. Hoy día ya se están ganando un punto cuando llenen el último formulario. Total 35. De la misma forma el segundo parcial, pero el tercer parcial va a ser la elaboración de todas las prácticas. ¿Qué significa eso de la elaboración de todas las prácticas? No van a dar el tercer parcial examen, ¿ya? El tercer parcial no van a dar examen, solamente va a haber 2 exámenes, porque el tercer parcial es la calificación, la sumatoria de todas tus prácticas hechos a lo largo del semestre. Y obviamente 5 puntos de asistencia. El total, 30. 35 más 35, 70 más 30, 100, ¿no? Hasta ahí, ahora, dentro de los parámetros, del, del 1 al 60 significa reprobación. Del 61 al 100, aprobación. La modalidad es Meet y Classroom. Y el material didáctico son guías que les voy a dar, presentaciones, prácticas, simulador virtual, videos, etcétera, documentos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no tienen alguna pregunta, voy a pasar a la parte para contestar a su compañero. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta una vez más? Mientras No, admito otro. licenciado. Muchas gracias. Entonces, nos vamos a la última parte para contestar la excelente pregunta de su compañero. Ya. En esta parte, ya, eh, ahí está, ¿no? Lo estoy acomodando. Eh, Nosotros vamos a utilizar los 4 momentos, bueno, pedagógicamente hablando, ¿no? Dentro del sistema todavía no estamos de la ley 070, estamos todavía dentro del sistema, y entonces existen momentos para preparar una clase. El primer momento es ser, hacer, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan, Sí, no? licenciado, se lo escucha bien. Ya. A ver, el primer momento es ser, saber, hacer y decidir. Los 4 momentos metodológicos que utiliza el procedimiento pedagógico de nuestra ley educativa los presentamos acá en la clase. ¿Cómo vamos a hacer? El contenido, por ejemplo, de hoy día. Tenemos 4 periodos. Primero, segundo, tercero, cuarto periodos. El primer periodo, el docente va a presentar el plan de trabajo. Ya les he presentado el plan de trabajo. Eh, el desarrollo del tema, que ya lo estoy haciendo, va a ser un periodo. Ya va a terminar esto, ¿no? Un periodo. Es decir, solamente un periodo de los 4. ¿Y qué metodología vamos a utilizar? El Meet. Estamos utilizando, mejor dicho, el Meet. Es un video explicativo con recursos abiertos. ¿Ya? Eh, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? El Meet estamos utilizando ahora. O sea, estamos en este momento, en el desarrollo de este momento. El ser, prácticamente nos estamos conociendo un poco. ¿Listo? Y bueno, vamos para el hacer. El hacer es Introducción a la electricidad, es la primera guía que van a ver ustedes en momentos. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a revisar los contenidos y va a asimilar los videos de introducción. En este momento les voy a dar un tiempo, ¿ya? Prácticamente va a ser de media hora, en el cual ustedes van a ver la guía en el Classroom, que ya está
en el Classroom la guía, ya está el video y ya está la evaluación. Pero la evaluación no está abierta porque lo vamos a hacer al final de la clase. Entonces, el video y la guía ustedes lo van a ver. Primero van a ver el video y con el video van a contestar las preguntas en borrador. Cuando volvamos, después de que vean, yo les voy a preguntar sobre esas preguntas y vamos ganando participación. Nosotros hay un check que he incorporado al sistema, que lo he incorporado al sistema en el que te anota participación y asistencia automáticamente. Entonces, sí me he preparado muy bien para estas clases, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, va a haber participación. Ahorita les voy a mostrar la guía. Todo esto va a ser durante media hora, más o menos un periodo, y en el Classroom ustedes van a ver. ¿Estamos? Ahora, el tercer momento, ¿ya? Bueno, el saber hacer, el docente va a desarrollar el tema y la explicación. ¿De qué tema? De introducción a la electricidad, un periodo. ¿Por qué? Meet, videoconferencia. O sea, a la misma dirección, si quieren no se salen, también pueden salirse, pero también pueden volver con el mismo link. ¿Entiende? Con el mismo link pueden volver a la reunión en cualquier momento. Entonces, todo esto vamos a desarrollar durante un periodo, es decir, yo creo que a las 9 más o menos, 9 de la mañana, vamos a desarrollar esto. Y esta última parte, a las 9:10 más o menos, ¿no? Y esta última parte es la parte evaluativa. Ustedes van a participar con preguntas y al final va a haber una elaboración de prácticas y ejercicios por Google Form, que ya está instalado también en el Classroom, solamente que yo tengo que habilitar. Y esto va a ser por un periodo. Hasta aquí, no sé si te he contestado las preguntas, estimado. La pregunta que me dice, todo vamos a pasar en Meet, me has dicho, ¿no? ¿O Sí, alguna licenciado, está bien. pregunta? ¿Alguna preguntita tienen? Todas las preguntas están bienvenidas, ¿ya? Todas las preguntas son excelentes y están muy bienvenidas. Lo que estamos haciendo en este momento es presentar nuestra clase. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Antes de explicarles lo que van a hacer en este momento, porque en este momento van a retirarse del Meet, o si quieren van a permanecer. Yo les digo a veces retirarse del Meet por media hora. ¿Para qué? Para descargar, para ver todo lo que está en Classroom. ¿Listo? Y luego vamos a volver con todos esos contenidos, ¿no? Porque ustedes en ese momento van a descargar y van a ver el video. Y luego van a contestar las preguntitas de la guía. Ahorita les voy a mostrar la guía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos entramos al Classroom ahora? Sí, licen. Ya, entonces ese es nuestro plan de clase. Todos los clases vamos a seguir los 4 momentos metodológicos. El ser, el saber, el hacer y el decidir. ¿Listo? En el decidir está la evaluación. Y esos 4 momentos metodológicos se aplican, tal vez lo han aplicado también en el colegio, ¿no? Porque los profesores siempre se aplican los momentos metodológicos. Entonces, empezamos cada clase bien desarrollada, los 4 periodos. De la misma forma, el día viernes les voy a explicar también el plan de clase. Y antes del viernes les voy a enviar vamos a hacer otra carpeta para circuitos. Ahora bien, nos olvidamos y solamente instalaciones eléctricas. Hasta el momento, antes de admitir, nadie más va a entrar, ¿no? Estamos con 38. Buen número es. Entonces, antes, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta que tendrían antes de mostrarles el check? Bueno, No, licenciado. dime. No, ¿Ninguna? le decía que no hay preguntas. Ya, vámonos entonces lo que van a hacer en este momento, en esta media hora, en el saber. Saber, ¿ya? En el segundo momento metodológico, en el segundo periodo. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer, como todos ven, primer paso, entramos al Classroom.
ustedes ya tienen el código del Classroom, ya saben que tenemos que loguearnos siempre con nuestra cuenta, ¿no? Entonces, entramos al Classroom. Aquí abajo está el Classroom en este caso. He visto que tiene algunas dificultades, pero ya. Ya. Entonces, miren, no me tengo que salir de mi logo, ¿no? Tengo que loguearme bien, ¿no? Porque me puedo entrar a otro tipo de clase. Aquí están las clases que imparten la institución. Y aquí tenemos 33 alumnos que ya están en instalaciones eléctricas. Lo que tenemos que hacer es entrar, ¿ya? ¿Me están escuchando, no? Perdón, voy a volver a... lentamente lo voy a hacer. Ya les he explicado, pero por favor, yo les voy a agradecer que me respondan si me están escuchando, porque puede haber algún tipo de falla del micrófono, ¿no? Licenciado, ¿se escucha bien? Muchas gracias, te agradezco mucho. Entonces, segundo paso, trabajo en clase, ¿ya? Y nos vamos a la unidad 1. La unidad 1. ¿Qué vamos a ver en la unidad 1? Ya está publicado, no sé si... Primero vamos a ver la guía. Ahí está la guía, ¿ya? Lo voy a agrandar un poco. Mi computadora. ¿Se ve la guía? Ahí le explica algo de teoría de introducción a la electricidad, los objetivos de la práctica, el nombre del estudiante, que, bueno, generalmente se coloca cuando estamos en las presenciales. El procedimiento. 4 momentos metodológicos: saber, saber, hacer y decidir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero, primer paso, en el Classroom, Licenciado, una pregunta, por favor. perdón, Una pregunta, por favor. ya, un ratito. Disculpe. Ah, ya, Dime, ya, siga, dime. siga, está bien, no se preocupe. Ya, pero para contestar esas preguntas de la guía, vamos a ver el video. Aquí está en la parte de abajo el video, ¿no? Este es el video de corrientes eléctricas. Introducción a la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vamos a ver el video que no es más de 7 minutos, ¿ya? Vamos a verlo el video. Lo voy a cesar el video un ratito. Entonces nos vamos al trabajo en clase. ¿No ven? Con este video voy a empezar a contestar la guía. Ahora sí, la guía. Tengo estas preguntas de la guía, lo voy a ampliar, mejor dicho. Entonces, ¿qué es la electricidad? La electricidad estática es, dice, ¿no? La corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? ¿Qué es una corriente? Una corriente eléctrica es continua cuando, te dice, una fuente de alimentación es un dispositivo que sirve para, la tensión eléctrica es, ya, para medir intensidad, ¿qué se debe hacer? ¿No? Para medir tensión también, para medir resistencia también. Si es que no lo pueden contestar en sus cuadernitos, porque se les va a pedir un cuadernito auxiliar, ¿no? O unas hojas donde puedas contestar, porque al último, estas mismas preguntas parecidas van a ser en el Google Form. ¿Estamos de acuerdo? Lo van a tener que contar ustedes mismos en esta media hora después de ver el video. Y además van a tener que jugar con la sopa de letras. Van a tener que encontrar 12 palabras acá y me van a ir dictando. Obviamente va a haber participación por cada palabra que encuentren. Ahí está vertical, oblicuo, etcétera. Va a haber, eh, va a haber puntaje, ¿no? De participación. Aquí estamos. Ahí, aquí estamos. Entonces, por ejemplo, a ver, buscaremos alguna palabra. Ay, perdón. Miren, bueno, aquí están.
Claritas están las palabras. Es un jueguito de letras donde vas a encontrar 12 palabras. ¿Alguna vez han jugado sopita de letras? ¿Sopa de letras? Sí, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, el tercer momento metodológico, vamos a volver al MIP. Cuando terminen esto, a las 9:05, 9:10, dentro de media horita, porque tienen media hora para hacer esto, o intentar por lo menos hacer esto, ¿no? Vamos a volver a las 9:10, acá. ¿Ya? Por si acaso, también está contando esto como el descanso, porque vamos a pasar clases continuas hasta las 11. ¿Ya? Esta partecita tienen que verla bien. Tal vez alguien quiere ir a tomar agüita y todo eso. Está en esta media hora de abastecimiento de conocimientos. ¿Ya? El saber, tienen que agarrar los conocimientos y en función de la guía y el video trabajar. Pero la parte 3 ya volvemos a las 9:10. Y a la parte 4 es el autocontrol en la plataforma virtual. Entonces, esta sería nuestra guía, estimados, ¿ya? Que vamos a trabajar el día de hoy como una simple introducción a la electricidad, o sea, la parte teórica. Nos vamos a introducir. ¿Alguien quiere participar ahora? ¿Puede hablarme, por favor? ¿Puede decirme? Una consulta, licenciado. Yo entro a mi Classroom de instalaciones eléctricas y no me aparece la unidad 1. O bueno, supongo que usted lo publicó ahí, ¿no? El trabajo. Sí, a ver, ¿no? A ver, con ustedes publicaremos una vez más. ¿A los demás les aparece? Licenciado, Sí, yo aparece, entré ayer aparece. ¿Ya han echado la guía? Sí, le dice, Ya, ese es el primer paso. Voy a ver si es que tal vez, ¿no? Tal In- vez, Incluso aparece, ah, licenciado, unidad 10 y unidad 11 igual. ya, pero a los demás no les aparece unidad 1. Licenciado, ahora sí apareció. Ingresé de Allá nuevo aparece. y ahora sí aparece. Sí, Unidad entonces no hay 1, ningún unidad 10 y problema. unidad 11. Muchas gracias, estimado. Bien, gracias por hacerme notar eso, le agradezco mucho. Pero ahora ya está, ya aparece. Sí, sí, ahora sí está la unidad 1. Ya, entonces en este momento arrancamos a trabajar, ¿ya? Pueden retirarse en este momento, ¿ya? Licen, Dime. Estamos con una consulta, 37. una consultita. En la guía de la unidad 1, Sí, acabo de ver y en el procedimiento 3, por ejemplo, dice en la parte 1, observa en detalle los videos 1 y 2, pero en el Classroom solo sí, hay un video. exacto. Solo Aquí un pequeño tengo- error. Quería introducir 2 videos, pero un poco va a ser muy largo la situación. Muchas gracias, sí, solamente es un video nomás. ¿Ya? Ah, listo, gracias. Muchas gracias por la aclaración. Eh, Muchas gracias por la aclaración. Eh, Estamos con 36, ¿ya? Check. Mientras tanto, en este momento ya pueden abandonar la, la reunión, ¿ya? Dijo una Eh, consulta más, por favor. claro que sí. Ya, lo primero que hay que hacer es entrar a la unidad 1, ¿verdad? A leer esa guía con la sopa de letras. Luego aparece en la unidad 1 con un control. El control no lo llenamos, creo que dijo, ¿verdad? Hasta el final de la clase. Tampoco ¿O sí? puedes entrar al control, te cuento. Ah, ya, ya. Intenta ver entrar al control. Yo, van a hacerlo muy bien. La evaluación se trata de las 10 preguntas. El átomo. El átomo, trataremos de apreciar el átomo tal vez en las pantallas. Depende del tipo de computadora que tenemos. Depende de cómo apreciamos. Entonces, el átomo, ¿por qué está constituido? En su núcleo está constituido por neutrones. Neutrones, en su núcleo está constituido por neutrones y protones. ¿Sí? El núcleo está constituido por neutrones y protones, y protones, ¿no? Los neutrones no tienen carga, tienen neutra, y los protones tienen carga positiva. Pero hay un inquieto.
que son los electrones. Y estos inquietos van a producir la energía eléctrica. Interacción de electrones. Va a estar moviéndose alrededor de las órbitas del átomo, ¿sí? Pero eso va a estar, el átomo obviamente que es la parte más básica de la materia, ¿no? La mínima parte de la materia. Entonces, va a estar produciendo un tipo de energía. Y esa energía se va a convertir en energía eléctrica. Yo les pregunto ahora un poquito de electricidad y un poquito de análisis para, a ver, podemos cerrar los ojitos, ¿no? Cerramos los ojos, ¿ya? Y si les digo, si les digo que les voy a mostrar un multímetro, ya se hacen una idea, ¿no ve? En la cabeza, a eso se llama, bueno, la idea, ¿cómo se produce eso? Una manera de comentario. Esa idea, ¿cómo se produció en sus cabezas? En el cerebro. Justamente así, una sinapsis, una interacción entre dendritas, ¿no? Entre las neuronas que existen en el cerebro, existen una parte que se llaman dendritas, que son como sus brazos de las neuronas. Entonces, cuando hay esa idea, empiezan a chocar, interactuarse. Y se produce una mínima chispa en el cerebro. Esa chispa produce la idea, el pensamiento. O sea que hay electricidad en nuestro cerebro, ¿no? Cuidado. Por eso existen incluso las ondas alfa y las ondas beta. Las ondas alfa es cuando tú estás despierto y las beta cuando estás durmiendo, ¿no? Igual actúa, está trabajando tu cerebro. Me dejo entender, eso es a manera de comentario, ¿no? Y esa interacción entre dendritas se llama la sinapsis. No es un poquito más hablando en la parte biológica, ¿no? Aquí empezamos con la electricidad. ¿Algún comentario de la primera pregunta? Hola. Sí, es un campo muy amplio, licenciado. Bueno, es un campo muy amplio. Muy amplio, la verdad es que hay que estudiarlo más a profundidad, creo. Y Toda con el nuestra tiempo, vida. ustedes mismos ya van a estar trabajando más profundamente. ¿Sí? Exacto. Ustedes Sí. mismos van a estar lográndose más ideas y todo eso. Ahora, ¿qué es la electricidad estática? ¿Quién lo ha respondido? A ver. A la electricidad estática, profesor, hasta lo que he entendido, es cuando un electrón pierde o gana electrones negativos y positivos. Y a medida que Ya. pierde, pues puedes repelerse, dependiendo de lo que pierda el electrón negativo o positivo, puedes repelerse o atraerse a otro tipo de elemento. Por ejemplo, un globo y una chompa, ¿no? Cuando frotamos un globo y una chompa así, puede perder pues de su corteza el átomo elementos, electrones positivos o negativos, y por ese motivo se cuela a veces en la pared. Excelente. ¿Cuál es tu apellido? Anotaremos, ¿no? Gracias. ¿No ve? Gracias. Allá pues, profe. Bien, un gusto. Qué bien, me alegra mucho. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, profe. ¿No sería simplemente la carga eléctrica sin movimiento? Ahí el micrófono está mal un poquito de Hola. alguien, ¿no? Bueno, repito, tal vez lo puedes definir como es la carga eléctrica sin movimiento. También, excelente. Apellido. Vallejos. Irving. Licenciado, yo mencionaría de que la energía estática simplemente es la acumulación de las cargas eléctricas en un material o en un dispositivo que en el mismo video hace mención. Apellido. Pasa Mamanieri. Ya. Ahora les cuento que cuando ahorita simplemente estamos preguntando y respondiendo, pero cuando todo esto les voy a explicar ahorita en unas diapositivas, ¿ya? Ahora, seguiremos con la tercera. Una corriente eléctrica es continua cuando. ¿Alguien quiere responder? Sí, licenciado. ¿Ya? Es cuando su polaridad es continua.
Muy bien, cuando la polaridad es 1. Existe pues la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es aquella corriente, ¿no? Que te llega, por ejemplo, de línea. De línea decimos ese En 220 una sola voltios. dirección. ¿No ves la tensión con... Hola. Sí, ¿no? Sí, es 220 voltios, pero difiere la corriente, ¿no? Es decir, esa es un voltaje y una corriente está llegando de línea, ¿no? 220 voltios y depende del suministro de energía que estás exigiendo para que cuánta corriente te llegue. Si estás utilizando un equipo de 2 amperios, te debe estar llegando los 2 amperios. Jalas como quieras la corriente. Y más adelante vamos a ver estos conceptos, ¿ya? Una fuente de alimentación, perdón, hablaremos ya directamente de la fuente. Una fuente de alimentación es un dispositivo que sirve para, ¿alguien quiere contar? Transformar la corriente alterna en corriente directa. Muy bien. Les cuento que, apellido, por favor. Robles. Robles. Tamar, ¿no? Sí. Ya. Lo que dice Tamar es excelente. Una fuente de alimentación es un dispositivo que te sirve para convertir la corriente alterna en corriente continua, ¿no? Una corriente alterna que te llega de línea para convertir en una corriente de línea con la que pueden funcionar tus equipos electrónicos. Todo equipo electrónico, computadora, radio, TV, celular, tiene una fuente de alimentación. El celular tiene una batería, ¿no? La radio también. Conectas a 220, pero internamente vas a medir voltaje continuo. ¿Qué lo convierte? Tiene su etapa, su fuente, que constituye el transformador, rectificador, filtro, etcétera, ¿no? Que más adelante lo van a ver. Ya. El que escucha golpes de construcción, su microfonito, por favor. Ya. Seguiremos. La tensión eléctrica, ¿qué es? Profe, profe. ¿Ya? La tensión es el voltaje, profe. Muy bien, ya, está bien, excelente. Pedido. Kenta, Oscar. Ya, excelente. Ya, está bien por el momento, ¿no? Seguiremos con el G. Para medir la intensidad que pasa por una bombilla eléctrica, para medir la corriente que consume una bombilla eléctrica. Bombilla eléctrica es un foco, ¿no? Conocido. ¿Cómo tenemos que medir? ¿Alguien sabe? ¿En serie, en paralelo? ¿O con qué instrumento puedes medir? Con el Se puede multímetro. medir amperímetro. Excelente. Con el amperímetro. Un diagnóstico nomás. Más adelante vamos a ver por qué. Con el amperímetro se mide. Y se mide en serie. ¿Ya? Apellido, por favor. Irving, ¿no? Sí, Vallejos, sí. Muy bien, ya. Seguiremos. Para medir la tensión de una bombilla. Profe, Con un voltímetro, dicen, en paralelo. Exacto. Tamar, ¿no? No, calle. Ay, perdón. Calle Dana. Calle. Con un voltímetro en paralelo. Muy bien. Para medir la resistencia de una bombilla en un circuito eléctrico, ¿qué hay que hacer? con el multímetro hay que medir el ohmeaje, profe. Los amperios, igual lo mismo, eso, ¿no? No. Ómetro. Ómetro. Con el ómetro, omímetro. Ovímetro. Profe, ¿Sí? una consulta. Dime. ¿Con el tester se puede medir ese tipo de cosas? Te cuento que el tester es una palabra en inglés, ¿no? Test, prueba. Testeador o probador, ¿no? Ya, En castellano, para aclarar bien la situación, es multímetro, ya. ¿ya? Ah, ya, Nosotros nos vamos a buenísimo. acostumbrar a decir la palabra multímetro, porque estamos hablando de las cosas en castellano, ¿no? Claro. En el multímetro es un conjunto, más adelante vamos a ver la siguiente clase, es un instrumento, el multímetro es un instrumento que consta de varios subinstrumentos. El multímetro tiene voltímetro, tiene amperímetro, tiene ómetro, tiene probador de diodos, probador de transistores, ahora frecuencímetro tiene, punta lógica tiene,
Ahora los multímetros autotrónicos hay. Va a ser El como nuestro multímetro. mejor amigo. Sí, 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 sí. Va a ser su mejor amigo. Y a la siguiente clase o el día viernes ya les voy a ir mostrando los diferentes tipos de multímetros. Bueno, con ustedes mismos van a ir coleccionando multímetros cuando se compra y en los años que van a tener de experiencia. Tú sabes que mientras más años de experiencia tienes trabajando, más conocimientos tienes, ¿verdad? Entonces, en tus años de experiencia que se dediquen como eléctricos y electrónicos, van a tener que eh, conseguirse multímetros y van a tener, mire, por ejemplo, ahorita estoy hablando de un multímetro, bueno, una empresa me ha provisto de un multímetro, bueno, electrónico neto, autotrónico, tengo el multímetro de pinza, ¿han escuchado pinza? La pinza amperimétrica es para el electricista, y así, en realidad, la siguiente clase les voy a ir mostrando todo tipo de multímetros, ya les voy a sacar una fotografía o un video y les voy a mostrar. Y sí, tienes razón, va a ser su mejor amigo. Lastimosamente, hoy en día, no está llegando muchos equipos de China, ¿saben, no? Obviamente por la pandemia, ¿sí? Mucho así nos ha perjudicado incluso a los que hacemos mantenimiento o reparaciones. ¿Por qué? Porque muchos repuestos no están llegando. ¿Y de dónde llega? De China, ¿no? El lugar de origen de la pandemia, ¿no? Por eso es de que muchas veces hasta muchos técnicos, muchas empresas están solicitando apoyo a otras empresas en la parte de mantenimiento, porque repuestos mucho no hay. Y ahora del multímetro, si quieren comprarse, poquito a manera de comentario, obviamente siempre en lo Justus es más económico, ¿no? Les voy a indicar cuáles son los tips, les voy a dar tips para comprarse un buen multímetro, ¿ya? Cuidado que se hagan engañar, cuidado que les den un multímetro quemado, porque no funciona, ¿ya? Hay otros con aguja, profe, ¿eso sirve? Sinceramente yo te digo, para mí todo sirve. ¿Por qué? El con aguja es el analógico. Y los que vienen actualmente son los digitales con numerito. Pero el analógico tienes que saberlo manejar. ¿Ya? Es veloz y exacto el analógico. Mientras que el digital es lento, ¿no? Pero te da el resultado preciso. Hay una gran diferencia. Lo lindo sería saber manejar los dos. Sin embargo, por la comodidad, el digital, que es más fácil porque está en el primer semestre, lo van a manejar. Cuando vayan, y yo creo que en toda su carrera el digital, ¿por qué? Cuando vayan a las empresas, recién van a poder manejar instrumentos analógicos. ¿Por qué? Porque todavía las empresas tienen la parte de la instrumentación analógica. ¿Estamos? Más adelante les voy a explicar todo eso. Dime. Gracias por la explicación, profe. Ya es simplemente una introducción. En las demás clases les voy a mostrar los multímetros, ventajas, desventajas, manejo del multímetro, todo les voy a explicar. No sé. Alto. Hablaremos bien. Esa parte del manejo del multímetro lo hacen en otra materia, en componentes, algo así, hay una materia, ¿no? Hola. Instrumentos y componentes. Algo así. Eso es lo que tiene que dominar el multímetro, en esa materia. Nosotros ya lo damos uso al multímetro. Pero igual les voy a dar tips de cómo comprarse y todo eso, ¿no? Porque la idea es de que te consigas un multímetro, pero yo les digo, el que sabe manejar, los dos maneja, el analógico y el digital. El que está empezando, empiezas a manejar el analógico, el digital, mejor dicho, ¿no? El analógico es un poquito más complejo de manejar. Esa partecita lo van a hacer en otra materia, pero nosotros también les podemos explicar algo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Estamos en el tercer momento metodológico. ¿Ya?
Estamos en el tercer momento metodológico. Recién es las 9:40. Entonces, vamos a ver la parte de introducción, los tipos de energía eléctrica, la corriente eléctrica, los elementos de un circuito eléctrico, las magnitudes, voltaje, intensidad de corriente, resistencia, potencia eléctrica. Y la siguiente clase ya vemos la ley de Ohm y simbología eléctrica. La subsiguiente, circuitos eléctricos. Ahora vamos a entrar a la introducción. Como ven por ahí, dice que antes la iluminación se lo hacía en la época antigua con el fuego, ¿no? Luego han aparecido invenciones, ¿no? La lavadora, ha habido entretenimiento. Imagínense, así era antes el entretenimiento. En vez de televisor utilizaban títeres, ¿no? Ha habido juegos y recién con la iluminación ha aparecido la era digital, la era de la electricidad. ¿Sabían que las guerras mundiales y los conflictos mundiales siempre ocasionan que el mundo pueda mejorar en tecnología? ¿Sabían eso? Porque hasta esto de la pandemia ha originado descubrir curas para la pandemia, ¿no? Es decir, vacunas y todo eso. Acelera. Las guerras mundiales igual, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaron las computadoras y se ha ido mejorando. En la guerra del Golfo Pérsico se ha utilizado las últimas tecnologías, ¿no? Misiles teledirigibles por satélite, el Internet aún utilizado en la guerra del Golfo. Siria igual, Israel ha utilizado las mejores tecnologías, ¿no? Rusia, etcétera. Pero en las guerras y en las situaciones conflictivas de todo el mundo siempre va a ir creciendo la tecnología. Veamos. La electricidad primeramente se ha inventado con la bombilla eléctrica, la lavadora. Actualmente tenemos los televisores, pantalla LED, pantalla OLED y los Smart TVs, ¿no? En la parte electrónica. También en la parte electrónica tenemos muchos equipos que en inglés le dicen gadget electronics, ¿no? Es decir, diferentes tipos de equipos, Nintendo, PlayStations, celulares, etcétera, se han inventado, pero a partir de la energía eléctrica. Miren todo ese camino que ha transcurrido para que la energía eléctrica esté presente. ¿Se escucha? ¿Alguna pregunta de este cuadro? Hola. Oleg, No, Dime. está bien, dice. Gracias. Profe, Entonces, dime. hay una lavadora que estaba viendo cómo funcionaba eso. Uy, esa lavadora funcionaba pues, creo que a pedal. Pues es una lavadora antigua, ¿no? Sí, ¿cómo no? La mecánica. Sí. Bueno, ya. Continuaremos. ¿De dónde viene el término electricidad? Ustedes están sacando fotitos, ¿no? Hay fotos, utilicen, acumúlense. El término electricidad deriva del griego electrón, ¿no? Que significa ámbar, esa parte electrostática. Tales de Mileto ha bautizado eso y ha hecho los experimentos con la electrostática, ¿no? La lana, el ámbar, la piel, los plásticos, el peine y todo eso, toda la parte de la parte electrostática, y lo debe a Tales de Mileto, ¿no? Lo que estaban hablando aquí. Este señor lo ha hecho. En sí, ahora, ¿qué es la electricidad? Son fenómenos que se observa, la electricidad y el magnetismo, les cuento que hacen el electromagnetismo, ¿ya? Pero tiene mucho que ver el magnetismo, obviamente, con los imanes, ¿no? ¿Sí? Una parte más adelantada de la electricidad es el electromagnetismo. Y el electromagnetismo, por ejemplo, lo utilizamos en motores eléctricos, ¿ya? Motores eléctricos, etcétera, en transformadores, etcétera, pero es una parte más adelantada de la electricidad.
Dice que antes utilizaban, han querido siempre, el hombre ha querido conocer los elementos para producir calor y diferentes tipos de energías, ¿no? Dice, la electricidad cortaban un pedazo de ámbar, esa parte también es electrostática, ¿no? Vámonos más adelante, al origen de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Ahora sí, miren, es una forma invisible de energía que produce como resultado de la existencia de unas diminutas partículas llamadas electrones libres en los átomos de cierto material o sustancia. Les cuento de que en su evaluación final va a estar este tipo de preguntas, ¿ya? Así que léanlo bien, veremos bien, sáquenle fotito. Y su evaluación lo pueden hacer en el lapso de 1 hora, ¿no? Hasta, o 40 minutos, un periodo va a ser al final. Entonces, seguiremos. Entonces, la electricidad es una forma invisible de energía, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. Vamos, más abajo. ¿Dónde se origina la electricidad? En su manifestación natural, el rayo eléctrico, K. ¿Qué es el rayo? ¿Alguien me puede decir? ¿Quiere participar? Choque de Un electrones. rayo. Ah, sí. Ya, cuando dos nubes, una cargada positivamente y otra cargada negativamente, tienden a encontrarse, se va a producir una descarga eléctrica. ¿Y dónde se va a producir? Hacia Tierra. ¿Y dónde es Tierra? En el centro del planeta. Va a buscar dónde descargarse. Y eso es un principio bien importante. Cuando hay energía eléctrica, la energía busca el punto de descarga, el punto de tierra. Por eso es de que cuando vemos un cable suelto por la calle o en las casas, y tiene energía, lo tocamos, obvio por nosotros va a pasar, porque está buscando una descarga hacia tierra. Y esa descarga hacia tierra, el camino vamos a hacer nosotros si lo tocamos. Y ahí se produce una descarga eléctrica hacia una persona. Y les cuento que es peligrosa la situación, porque mucho peligro existe por las descargas eléctricas. A ver si más adelante les muestro videos. La parte de seguridad industrial es bien importante en este caso. Muchas personas, por hacer las cosas descuidadas, se han malogrado su físico, ¿no? Por utilizar, por no hacer bien las cosas, por un pequeño descuido, etcétera, ¿no? Entonces, estas son cosas reales. La electricidad es nuestra amiga, pero también puede convertirse en algo, si no sabemos manejarlo bien, en un peligro. Entonces, las consecuencias de las descargas eléctricas son fatales. Ustedes saben que por la caída de un rayo han perdido mucha gente la vida, ¿no? ¿Sabían eso? Sí, Lisa. Además de todo eso, también por un descuido, ¿no? Porque la corriente eléctrica tiene la energía eléctrica tiene dos partes, uno es el voltaje y otro es la corriente. Entonces, la corriente, digamos que es la fuerza para adelantarles, más adelante vamos a ver bien la definición, y el voltaje es la cantidad. Es decir, un equipo se puede alimentar con 220 voltios, pero si es pequeño con 1 amperio, si es más grande con 2 amperios, si es más grande con 4 amperios. Pero la tensión de línea de que está en tu pared, ese toma corrientes, te va a entregar todo lo que quieras, todo lo que necesites, ¿no? Pero también te va a cobrar todo lo que necesites. Y además, si utilizas, tiene una capacidad máxima dependiendo del cable de instalación eléctrica que lo has hecho en el lugar. ¿Mm? Más adelante vamos a ver eso. Ahora, ¿cómo se genera la energía eléctrica? Vámonos acá. La energía eléctrica se va a generar de diferentes formas, ¿no?
química, térmica, etcétera, como lo hemos hablado más antes. Pero existe un generador de energía aquí. Este es un generador de energía, que si le das movimiento de alguna forma, te va a producir energía eléctrica. Vámonos con el siguiente. Fenómenos eléctricos. Hay personas que ya la parte física, ¿no? Esto lo van a llevar en física, con su profesor de física, física 100. Entonces, esta parte son fenómenos eléctricos y electromagnéticos. Van a ver el experimento de Oort, etcétera, ¿no? Y van a ver las ecuaciones de Ampere, la ley de Ampere, van a ver, y esa parte, ¿no? Lo van a ver. Y también van a ver los principios electromagnéticos, cómo funciona el imán, el electroimán, van a construir electroimanes. Bueno, ¿qué más van a hacer? Muchas cosas, ¿no? Van a hacer esto en la parte de física, ¿no? Vámonos a lo que nos interesa. A ver, ahí les voy a plantear un ejemplo. ¿Ya? Esto es por la parte de física, ya un ratito. Ya, en la parte de electricidad hay dos tipos de cargas. Uno es positivo y el otro es negativo, ¿ya? Está compuesto por eso. Y ahora, también ya incorporamos la palabra neutro. La corriente eléctrica que viene a tu casa de 220 voltios tiene un vivo, ¿ya? Tiene un polo vivo, ¿ya? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. También tiene un Sí, positivo, neutro, positivo. ¿ya? Se escucha. Ya, etcétera. Bueno, esto de las cargas, ¿no? Negativas, lo van a ver en física. Y de la electrostática también lo van a ver en física. El primer capítulo que ven en física es electrostática. Lo vamos a saltar esta parte. Vámonos a lo que nos interesa. Un circuito de corriente continua y un circuito de corriente alterna. Se puede asemejar, ¿no? En un circuito de corriente continua, perdón, primero en un circuito de corriente alterna, el señor hace ingresar agua, ¿no? Y está tapado esto. O sea que va a estar circulando a uno y a otro lado el agua, ¿no? En cambio, en un circuito de corriente continua semejante a esto, si el agua entraría, con esta turbina hace que el agua se vaya por este lado. O sea, tiene un camino. En otras palabras, la corriente continua es aquella que responde a un sentido, ya sea positivo o negativo. En cambio, la corriente alterna es aquella que responde hacia un lado y hacia el otro lado. Es decir, la corriente va en forma alternada. Ya, más adelante vamos a hablar también cómo es. En un circuito eléctrico tenemos que tener conductores. A ver, voy a buscar mi pizarrita virtual ya, un ratito. Ya, un ratito voy a buscar mi pizarra virtual. Aquí está. Ahora sí. Ya. Ya. En un circuito tenemos que tener conductores. ¿Y qué es? ¿Han escuchado qué es un conductor? Los cables, ¿no? Puede haber generadores, algo que genere la electricidad, generador de electricidad, un generador de corriente eléctrica. Tiene que haber receptores, por ejemplo, un foco, un equipo electrónico, donde se va a descargar. Y tiene que haber elementos de control, por ejemplo, los elementos de control en la casa para que se prenda un foco, se ilumine tu casa. El cuarto es interruptor, ¿no?
O tal vez puede el pulsador de timbre, ¿no? Entonces, tiene que tener elementos. Más adelante vamos a profundizar. Y también, más que todo, esto. Tiene que tener elementos de protección. Esto es bien importante. Una instalación eléctrica tiene que tener elementos de protección. Los elementos de protección, para adelantarles, y más adelante vamos a ver, son los disyuntores térmicos, los diferenciales y los breakers, ¿no? Entonces, que protegen a la instalación eléctrica de tu casa, ¿no? Ahí está. Los elementos de control: interruptor, el receptor, la bombilla eléctrica o foco, ¿no? También puede ser el motor eléctrico, motores. Protección puede ser fusibles, puede ser diferenciales, disyuntor térmicos o termomagnéticos, etc. Y un generador, ¿no? En este caso se ve como una pila, pero puede ser, hay diferentes tipos de generadores. Por ejemplo, generadores hidroeléctricos, generadores eólicos, generadores incluso nucleares, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta tienen? Háganla, a ver, ¿qué pregunta? Tal vez alguna inquietud. Ya, ¿no hay? Ya, esta parte de los conductores. Los conductores eléctricos, obviamente los cables. Hay dos diferentes conductores, ¿ya? En electricidad que se utilizaríamos. Unos son los cables eléctricos y los otros los alambres eléctricos, ¿ya? Hay mucha diferencia entre cable eléctrico y alambre eléctrico. El cable eléctrico, ¿ya? Es aquel, vamos a ver aquí, que tiene varios filamentos. ¿Listo? Ese es el cable eléctrico. Por ejemplo, el cable blanco que utilizan, a ver, para los alargadores de corriente, ese es un cable eléctrico porque tiene muchos filamentos. Y eso se utiliza para instalaciones eléctricas exteriores. En cambio, el alambre eléctrico se hace para instalaciones eléctricas empotradas o adentro del tubo, porque te dan seguridad. Hablando de, la siguiente semana vamos a hablar de conductores eléctricos, vamos a hablar de los tipos de conductores, incluso que en el mercado, plasmar, los chilenos, los chinos que han aparecido, brasileños, todos esos conductores vamos a hablar la siguiente clase. Ya, entonces, en este momento, normalmente vamos a decir que hay dos tipos de conductores en el área eléctrica, tal vez. Para hacer instalaciones eléctricas, dos tipos. ¿Ya? Uno es el cable, que tiene varios filamentos, multifilar, y otro es el alambre, que solamente es un grueso, ¿no? Y eso va por números, ¿no? Mientras más alto el número, más delgado. Entonces, el cable o el alambre número 10 es más grueso que el número 14, ¿no? Entonces, continuamos. Hablaremos de los elementos de control. Los elementos de control pueden ser pulsadores, ¿sí? En este caso, también en la parte eléctrica pueden ser interruptores. En la parte electrónica, pulsadores, más pequeñitos. En la parte eléctrica, interruptores. ¿Ya? Estos interruptores, en la pared has visto una placa blanca para prender y apagar foco. Ese es un interruptor. Y hablaremos de la protección.
Antes de hablar de la protección, ¿alguna pregunta? ¿Participación anotamos? Licenciado, ¿me escucha? Sí, sí. Licenciado, muy buen día. Licenciado, disculpe, pero su batería de su laptop está por apagarse. Uy, gracias, gracias. Uy, te agradezco, te agradezco. Me salvaste, me has salvado, me has salvado. Gracias, licenciado. Participación. ¿Tamar? ¿O qué apellido? Eh, yo le he dicho de la laptop, pero no tengo ninguna pregunta. Ah, muchas veces te agradezco, te agradezco. Ah, ¿alguien Licenciado, tiene alguna pregunta? Lick, ¿Sí? muy Dime. buen día. ¿Qué no la diferencia entre cable, entre el cable conductor y el alambre es porque el cable conductor tiene aislante y el alambre, en su generación, generalmente los alambres no tienen aislante? ¿Los alambres? El alambre que yo sepa no tiene aislante. Ah, ya, te estás equivocando. Hay alambres eléctricos y los alambres comunes. Los alambres galvanizados, por ejemplo, los alambres galvanizados que utilizan en la parte de mecánica o de cerrajería son otros tipos de alambres. Nosotros estamos hablando de alambres eléctricos, aquel que tiene su aislante, su gomita, pero solamente hay un solo filamento grueso. Son diferentes los alambres eléctricos que los alambres mecánicos. Ah, ya. Los dos tienen aislantes en la electricidad, porque si no tiene aislante, uy, puede haber mucho peligro, ¿no? Excelente. Bien tu participación. ¿Qué apellidas? Tintaya. Tintaya. Muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Licenciado, yo tengo una duda. De los interruptores, ¿cuál es la diferencia con los conmutadores? ¿Los interruptores? Sí, en la anterior imagen, o bueno, en la anterior diapositiva, había la de los conmutadores con los interruptores y los pulsadores. Ah, sí, ¿verdad? Y no hemos Los tocado el tema de los conmutadores. Ya, hay una diferencia muy grande entre los conmutadores y los interruptores, que más adelante lo vamos a ver. Los interruptores simplemente son aquellos dispositivos, así en simples palabras, para prender o apagar lo que utilizas tú en tu cuartito, No en escucho su tu casa. audio. En cambio, los conmutadores son aquellos dispositivos que utilizas para hacer otro Licenciado, se ha tipo de vuelto instalaciones. robot. Hola, ¿no Ya. escucha? No, no, sí se escucha, sí se escucha. Hola, ¿se escucha? Sí, licenciado, se escucha bien. Sí, ya. Se escucha, se Yo no escucha. escucho, Liz. Ya, los interruptores tienen dos terminales y los conmutadores tienen tres terminales, en simples palabras. Más adelante vamos a ver eso. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, su audio no se está entrecortado. ¿Mi audio se ha cortado? Ahora sí. Hola. Profe, una consulta. Dime. Ah, ya. Perfecto, creí que no se escuchaba. Profe, quería saber, la electricidad cuando circula por la goma, ¿por qué No no se es que escucha su audio. ese tipo de reacción como con la tierra? Cuando busca tierra, busca dónde descargarse, pero en la goma no produce ese tipo de reacción. Con los guantes de goma o como con los cables aislantes. Saben, les cuento de que la circulación del audio por el internet no está bien. Eso, tal vez porque se ha saturado ya el canal de comunicación o porque alguien está utilizando su cámara. Apaguen sus cámaras, por favor.
Sí, licenciado, debe ser algunas conexiones de algunos compañeros, porque en mi caso en ningún momento se ha escuchado débil su audio de usted, de los Ah, compañeros ya, ya. también estaba perfecto. Entonces, Posiblemente algunos sí, compañeros. los servicios están algunos saturados de algunos compañeros, supongo, ¿no? Puede ser los servicios de Tigo, Entel o Viva, que están saturados. Excelente, sí, tienes toda la razón. Ahorita ya es hora pico, ya va a ser hora pico para que nosotros, eh, ¿no ve? Es hora pico porque a partir de las 10:30, a partir de las 10 hasta las 3 de la tarde está saturado el internet, ¿no? En todo el mundo. Y también en la noche, a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche está saturado el internet. Eso hay que entender bien. Más bien que tenemos clases más tempranito, ¿no? Eso vamos a tener que tomar en cuenta porque son por condiciones del internet así, ¿no? Que nos llega a Bolivia. A Bolivia nos llega el internet así. Entonces vamos a hacer, ya nos queda, vamos a trabajar 20 minutos más y luego ustedes van a hacer su evaluación, ¿ya? Y esa evaluación lo pueden hacer y lo voy a habilitar la evaluación y lo pueden hacer prácticamente, tienen un periodo entero para hacerlo, o sea, 40 minutos para hacerlo, ¿no? En un rato más vamos a ver estas diapositivas, ¿ya? Y ustedes van a finalizar con la evaluación. Vamos a ver esta parte, estimados. Elementos de protección, más, ¿ya? Eso tenemos que tomar bien en cuenta. Los elementos de protección, por ejemplo, habíamos hablado del interruptor termomagnético, ¿ya? O magnetotérmico, estamos hablando aquí, ¿no? Como decíamos, son dispositivos que detectan las subidas de tensión y interrumpen el paso. Este interruptor magnetotérmico, ¿dónde lo han visto? ¿Lo han visto en sus duchas? ¿Lo han visto en los tableros de entrada a casa? ¿Dónde lo han visto? A ver, alguien que me diga, ¿dónde ha visto ese interruptor? En las duchas, licenciado. En las duchas, exacto. Les voy a enseñar a dimensionar qué tipo de tableros van a utilizar, qué tipo de disyuntores van a calcular más adelante en las prácticas, qué tipo de... ¿Por qué se quema eso? Constantemente muchas veces se quema porque no tiene puesta a tierra, no está bien instalado. ¿Saben? Lindo sería trabajarlo presencialmente. ¿Por qué? Yo sé traer las clases duchas, hartas cosas, ¿no? Para explicarles, porque por un simple punto es saber instalar muy bien la ducha, no te genera descargas, porque alguna vez han escuchado o han visto o han sentido de que cuando se están duchando, tocas el grifo y ¿te pasa corriente? Sí, a mí sí me ha pasado. Sí. Aquí no. Eso suele pasar porque a veces la instalación sabe estar con tubos eléctricos, con tubos de acero, o saben meterle ahí arriba, cerca de la ducha. Es que no tiene descarga a tierra, por eso es. Si se van a fijar, a ver, hoy día háganlo en la tarde, fíjense, en sus duchas, van a ver que existen 3 cables, ya uno vivo, el otro neutro, pero hay uno tercero que es tierra, el cable verde con amarillo, tal vez verde simplemente. Ese va a estar al aire, y generalmente cuando están al aire es cuando les pasa energía eléctrica, o cuando hay fuga de energía eléctrica. Lo que sucede es de que ese cable tiene que estar, tiene que tocar tierra. Algunos lo colocan a la cañería. Otros más prácticos, por ejemplo, cuando hago las instalaciones eléctricas, para asegurar en los edificios, ese cable yo lo coloco al fierro de construcción. Garantizo que ahí haya buena tierra. Ah, bueno, ya les estoy indicando tips, ¿no? Así es. ¿Alguna preguntita, chicos? La respuesta es ¿por qué les pasa corriente? Porque la instalación no tiene descarga a tierra.
¿Y dónde se está descargando? En ustedes. ¿Te imaginas a medio ducharte que te pase corriente eléctrica? Peligroso, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de pasar al diferencial? No. Ya. Les cuento que ahora el diferencial es un dispositivo eléctrico que no todas las instalaciones tienen. Incluso les cuento que la carrera no tiene diferencial, cuando debería tener, ¿no? Más que todo utilizan la diferencial las guarderías ahora. En Bolivia, estaba bien en La Paz. Y, sin embargo, nuestra norma boliviana no está tan especificada, ¿no? Dice mucho, pero no hay mucho control de la alcaldía en nuestras instalaciones eléctricas. En cambio, en Chile, principios de año estábamos trabajando ahí, instalando, tienen un estricto control para hacer las instalaciones eléctricas. Tanto así que todos los negocios tienen interruptor diferencial. ¿Se imaginan? En nuestras casas, fíjense su tablero, yo les apuesto que ninguno tiene interruptor diferencial. ¿Pero qué es ese interruptor diferencial? Dicen que es más complejo su función, ¿no? Pero la función es proteger a las personas de contactos indirectos. Este interruptor diferencial, te cuento, de que si un niño toca el toma corrientes con los deditos, no va a saltar el termomagnético o el interruptor térmico, pero sí va a saltar el diferencial. Ese es el diferencial, salta o se desactiva más rápido que cualquiera. Entonces, en ese caso, el niño que esté tocando el toma corrientes no se va a hacer ningún daño, porque este diferencial lo va a proteger. Y todo esto está en el tablero eléctrico, ¿no? Y más adelante en las prácticas lo vamos a hacer. Seguiremos. Vámonos con los fusibles. ¿Alguna pregunta del diferencial? ¿Alguien tiene alguna pregunta con el diferencial? Licenciado, ¿por qué no entonces usan interruptores diferenciales aquí en Bolivia? ¿Cuál sería? Porque no, Utilizan, primero, te cuento, utilizan, pero no todos los lugares que deberían utilizar. Ahora, uno sería el costo. Eso estaba pensando, uno sería el costo, porque el interruptor diferencial está un poco más elevado su precio que el termomagnético. Por eso utilizan termomagnético nomás. Pero sí, en las guarderías, en los hospitales, cuando hagan una instalación eléctrica, tal vez por ahí, está obligado que utilicen interruptor diferencial. En los bancos, hospitales y guarderías. Pero no cumple mucho, ¿no? Prácticamente por normativa, ¿dónde los controlan? Controlan en los hospitales y en los bancos. En los demás ya no controlan. Es que también el precio es alto de ese interruptor diferencial, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Una consulta respecto a la instalación de este interruptor diferencial. ¿Debería ¿Ya? ir al lado del interruptor magnético? Sí, O, sí. O sea, le voy a dar la pirámide, pero obviamente más adelante le voy a explicar en detalle. ¿Ya? Primero viene el interruptor termomagnético de más alta corriente. O, en su caso, si es un edificio, un breaker. Después, recién viene el interruptor diferencial. Por eso es de que más antes salta el diferencial que cualquiera. Pero prácticamente al lado está, pues, ¿no? En una barra metálica está instalado.
No sé si contesto la pregunta, algo más. Sí, está bien, gracias. A usted las gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces después tenemos los fusibles. Fusibles, pero les cuento que aquí ves un fusible pequeño, tal vez electrónico, pero en instalaciones eléctricas se utilizan los fusibles de neón, Licenciado, se oye perdón, entrecortado. se oye entrecortado. Hola, tal vez la batería del... Uy, ya, ahora sí, tal vez la batería de mi computadora también sea, ¿no? Ya lo he conectado. Eh, ahora sí, Se Sí, escucha bien. licenciado, sí, licenciado, se escucha bien. ya. Entonces, decía, hay fusibles industriales, ya, mucho grandes. Ah, y en parte de eso de los elementos de protección, les cuento que los tableros en las empresas, en las fábricas, en las empresas, en los bancos y en los hospitales, son del tamaño de una puerta mínimo. Grandes son. Son gavetas enteras. Donde el cableado ya se dice que es un peinado. ¿Me entienden? Ya se utiliza otros términos, ¿no? Digamos. Ya no le dicen cablear, se le dice peínelo, así le dicen. Pero en nuestras casas se van a fijar, el día de hoy se van a fijar como tarea sus tableros eléctricos de sus casas o de los lugares donde viven. Es del medidor cercano, ahí está. Y si viven en un edificio, está a la entrada de cada departamento. Y tienen un principal en la parte de abajo, cerca al medidor. Solamente van a observar y si es posible le van a sacar una fotografía para analizarlo. ¿De acuerdo? Profe, Positivo. no se preocupe. Hola, Profesor, una consulta. dime. Escucho En mi suave. casa, en mi casa palanquita nomás es. No hay eso. ¿Cómo, Sí, cómo es ahora? ¿Eso igual funciona? funciona, pues eso se llaman interruptores de gancho, los antiguos, ¿no ves? Las palanquitas. Cuando lo quemabas, agarrabas un cablecito y lo puentabas, ¿no? O lo puenteas. Eso era, ¿no? Ahora se Sí, utilizan pues. los termomagnéticos que automáticamente saltan. Aunque no En creas, esos eran buenos, muy buenos, pero también bien peligrosos porque tendían a incendiarse. Hola, hola. Gracias, profe, entendido. Ya. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿me pueden decir alguna pregunta más? Protección. Siempre lo más importante de la instalación eléctrica es protección. Realmente yo les voy a decir como amigo, como persona, que he visto muchos accidentes con electricidad. Bueno, tal vez un poquito comentarles, ¿no? Que esto de bueno, desde niño yo he estado con la electricidad y con la electrónica prácticamente, ¿no? Y en alguna vez cuando ya me he dedicado a dar clases en los institutos, tenía 19 años, creo 20 años, justamente en un instituto, estaba explicando electricidad, no, mantenimiento de equipo estaba dando, separación de televisores. Un jovencito por accidente se ha hecho pasar tensión de 220. Bueno, eso no es nada, digamos, a comparación, pero es peligroso. Depende de la reacción de cada organismo. En mi caso, o en el caso de algunos de ustedes, seguramente hasta por jugar de niños, ¿no? Tocaremos y no pasaba nada, un poco se hacían pasar, se hacían patear y nada más. En el caso de otras personas es más terrible, les puede llegar hasta convulsionar.
ahora con 220 voltios, ¿no? Pero el electricista tal vez trabaja con 380 voltios, con 460 voltios y con 660 voltios de corriente alterna. En las empresas grandes, en las industrias, de esa forma van a trabajar si es que se dedican a la parte eléctrica. Pero para instalaciones eléctricas domiciliarias, solamente van a trabajar con 220 voltios, pero igual, depende de tu condición física. Hay personas tan de piel tan gruesa, incluso que tocan y no pasa nada. Su piel había sido tan gruesa. El caso de los señores constructores, ¿no? De los albañiles. La piel tan gruesa que hasta no pasa nada. Incluso algunos lo hacen sin directo, lo hacen, ¿no? Las instalaciones eléctricas. Pero hay algunos que también les puede afectar mucho. Todos nuestros organismos son diferentes. Así nos ha creado Dios. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, antes de pasar a lo siguiente que tenemos que hacer. Van a tener mucho cuidado siempre, por eso se avanza protección. Hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy en las diapositivas.